conocimiento que estamos adquiriendo. Sí. Nos vamos profesionalizando. Bueno, si Es les una parece bien, ¿quieren que ya pida que salga la señal? Sí, ¿no? Ahí. Estamos. Dale, perfecto. Bueno, ahora aviso entonces. Ya estamos en vivo, cuando quieran pueden comenzar. Bueno, ¿qué tal? Hola, bienvenidos a todos y todas. Este es el ciclo Invenciones Sociológicas en Tiempos de Pandemia, y les damos la bienvenida al quinto encuentro que se llama Pandemia, Democracia y Derechas, volumen 2, Ecuador y Bolivia. Hace unos días tuvimos el primer encuentro donde abordamos los casos de Estados Unidos y Brasil, y hoy nos dedicamos a estos dos países de la región. Mi nombre es Ezequiel Safferstein y participo del equipo coordinador junto a Kenia Bello, José Casco, Lorena Soler, Charles Quevedo, y hoy contamos con Ana Mercado y Diana Massa, también participantes del grupo de trabajo y que van a estar coordinando esta charla. Les cuento brevemente que se está organizando en el marco del grupo de trabajo Intelectuales, Ideas y Política, que es un grupo que ya llegó a su tercera edición y busca estudiar las condiciones actuales de la producción cultural e intelectual en América Latina y entender qué lugar ocupan efectivamente los intelectuales y qué explicaciones construyen de la realidad latinoamericana, identificando continuidades y rupturas con momentos previos, en un contexto de reconfiguraciones políticas a nivel regional, con derivas culturales e intelectuales significativas. El equipo tiene 42 investigadores e investigadoras de Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, México, Colombia, Ecuador, Chile, Francia, España y Estados Unidos. Y trabajamos desde una perspectiva interdisciplinaria, sociólogos, historiadores, politólogos, comunicadores, donde prima la sociología histórica y una perspectiva latinoamericana. La producción del equipo está presente en distintos espacios y de publicaciones. En esta oportunidad les anunciamos nuevamente un reciente libro que se llama Intelectuales, Democracia y Derechas, que a propósito de la charla de hoy viene muy bien recomendar. Ahora les enviaremos el link. Es un libro coordinado por Alfredo Falero, Charles Quevedo y Lorena Soler, los coordinadores de la edición anterior del GT, y está editado por la editorial El Colectivo con apoyo de Claxo, Base de Investigaciones Sociales, y el Instituto de América Latina y el Caribe de la UBA. Bueno, les paso ahora la palabra a Ana Mercado y Diana Massa, que van a presentar a los panelistas invitados para hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Me sumo también a los saludos y les doy la bienvenida a todos, todas, todes. Junto con Diana vamos a estar moderando esta actividad y yo ya me voy poniendo en rol moderadora, así que les recordamos a la audiencia que pueden dejar sus preguntas y comentarios para los panelistas, tanto en YouTube como en Facebook, en la sección de comentarios, y si están en Zoom, lo pueden hacer en el recuadro que dice preguntas y respuestas, no en el chat, les vamos a pedir para que podamos verlas todas de manera más organizada. También para los panelistas, les vamos a pedir que su exposición sea de no más de 10 o 12 minutos, así hacemos una primera ronda donde todos puedan comentar lo que prepararon, y luego sí tendremos una o unas rondas de preguntas y comentarios donde se podrán abrir el diálogo y retomar las cuestiones que vamos a ir hablando. Un breve anuncio antes de comenzar. Lamentablemente Andrónico Rodríguez nos avisó hace un breve que no va a poder estar presente en esta actividad. Bueno, como bien sabemos, en Bolivia se están llevando a cabo en este preciso instante una serie de movilizaciones a lo largo de todo el país, que refieren a estos reclamos por la postergación de las elecciones, contra el gobierno de facto de Jeanine Áñez, así que el clima está muy caldeado por allá y bueno, Andrónico nos avisó que su rol como dirigente político y como candidato a senador del Estado Plurinacional de Bolivia lo requería, así que lamentamos no poder contar con él, pero bueno, esperamos en algún otro momento tenerlo presente. Así que, bueno, esto es lo que pasa en estos momentos. La temporalidad del acontecimiento a veces nos marcan estos márgenes que también son parte de las discusiones que vamos a dar hoy. Así que, bueno, bienvenido sea en este caso. Bueno, ahora sí, entonces los dejo con Diana, que va a presentar a nuestros panelistas, y seguimos. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias a todo el grupo de Claxo. Estamos acá abriendo este panel, como lo mencionaba Ezequiel, de Pandemia, Democracia y Derechas.
En este momento vamos a dar paso a los panelistas de Ecuador. En este caso tengo el agrado de presentarles a David Chávez. Es sociólogo por la Universidad Central del Ecuador, magíster en estudios latinoamericanos con mención en política y cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente está cursando el doctorado en Ciencias Sociales en la UBA. Es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Sus temas de interés es teoría marxista, marxismo sociológico, marxismo latinoamericano, Estado y capitalismo en Ecuador y América Latina. En ese sentido, doy paso directo a David y gracias por estar acá. Gracias, Diana, y un saludo y un agradecimiento a la invitación del Grupo de Intelectuales, Ideas y Políticas. Estoy encantado de estar acá. Además, con tan sugerente tema y en la situación que estamos viviendo, sobre todo en Ecuador y Bolivia, me parece muy significativo que podamos darnos un tiempito para charlar sobre lo que ocurre en nuestros países. Bien, la reflexión que les propongo hoy en la tarde está dividida en tres partes. La idea inicial es como hacer una muy brevísima, más que una detallada revisión, un mapeo de lo que ha sido el debate del coronavirus, sobre todo de la relación coronavirus-Estado, capitalismo, para poder ubicar lo que está ocurriendo en el Ecuador. En una segunda parte me centraré más en la situación, más una cosa descriptiva de lo que está ocurriendo en el Ecuador, de lo que ha ocurrido durante la pandemia y antes, en el periodo más inmediato, para cerrar finalmente con una reflexión interpretativa igual muy preliminar y general. A ver, cuando uno ve los debates que han estado dándose en el mundo, ¿no? entre digamos, el top de la intelectualidad mundial, de filósofos, cientistas, sociales, etcétera, uno puede decir, hay varios modos de clasificar esto, ¿no? Pero uno puede decir, al menos a mi modo de ver, que hay tres líneas, tres tendencias interpretativas de lo que ha significado la pandemia en relación al capitalismo y en relación a los estados contemporáneos, ¿no? Hay una primera de los que podemos llamar los nihilistas nietzscheanos, a lo Agamben, a lo Byung-Chul Han, etcétera, que han planteado esta visión muy criticada además, ¿no? Inclusive negacionista, de que todo es una estrategia para sostener a ciertos gobiernos autoritarios y limitar las libertades y encerrar a todo el mundo en una especie de pesadilla orwelliana, ¿no? Está la segunda línea, que es la de los neomarxistas y marxistas optimistas, digamos, donde está sobre todo Zizek, que también ha sido muy cuestionado por eso, en menos medida Harvey, pero son, de alguna manera creo que Atilio Borón también, por ejemplo, pero que son los que creen que la pandemia ha generado una crisis muy severa en el neoliberalismo, en el capitalismo global, y eso, con todo este debate de que eso ha traído en cuenta que es necesario volver sobre los bienes públicos, la salud pública, la recuperación del Estado, y habríamos llegado como que a un punto de inflexión. Muy posiblemente, unos más optimistas que otros, pero esto supondría un paso a una situación distinta, inclusive de carácter socialista o algo parecido, nuevo socialismo o lo que fuese. Y finalmente están los neomarxistas pesimistas, como, bueno, no creo que, ni siquiera creo que es un grupo, creo que hay solo uno, creo que es el Alain Badiou, ¿no? Que dice esto es solo, esta expresión que me parece muy interesante, esto es solo un intervalo pandémico, dice, ¿no? Es como una pausa, es como una tregua. Esto que se está viviendo de que de pronto sí se para un rato el salvajismo neoliberal y los estados empiezan a tratar de intervenir, de proteger la salud, de proteger el empleo, de controlar las lógicas disruptivas del mercado, no es más que un intervalo que luego significará un regreso, un retorno del neoliberalismo muy fuerte. Del capitalismo más autoritario y demás muy fuerte. En ese debate valdría la pena decir que cuando Zizek ha respondido a las críticas de Badiou, lo ha hecho más desde una visión voluntarista, ¿no? Es que es necesario ir hacia algo más, y ha sido más bien débil la respuesta que Zizek ha tenido a Badiou. Yo me ubico más en la posición de Badiou, creo que es un intervalo pandémico el que está viviendo el resto del mundo, y ahí paso al segundo punto. ¿Y por qué creo que eso es lo que está viviendo el resto del mundo? Porque en el Ecuador estamos viviendo una cosa que ni siquiera es de ese intervalo pandémico. En el Ecuador no ha habido espacio siquiera para una tregua sobre eso. Todo lo contrario. O sea, es decir, ninguna de esas hipótesis es aplicable en el caso ecuatoriano. En el caso ecuatoriano lo que ha ocurrido es que la pandemia ha servido para que el modelo neoliberal que venía llevando adelante ya el gobierno de Lenín Moreno se agudice y adquiera unos ribetes absolutamente
extremos en cuanto a su aplicación del modelo económico y de un fuerte autoritarismo en cuanto a las dinámicas políticas que está generando la necesidad de sostener ese modelo. Quisiera, bueno, contarles más o menos cuál es la situación que tiene el Ecuador. Hay una situación de crisis humanitaria que ustedes pueden, digamos, más o menos se hizo público y se hizo muy conocido a nivel internacional por, sobre todo en el momento más crítico de la crisis en la ciudad de Guayaquil. Para que tengan una idea, el último cálculo es que tenemos alrededor de 25.000 muertes en exceso en relación al promedio de los últimos años, en los últimos meses de la pandemia, por ejemplo. Tenemos, solo en Guayaquil se contabilizaban alrededor de 10.000 muertes en exceso, de ahí ese horror que habíamos visto durante los días de marzo y abril, donde la crisis ahí fue muy fuerte. Pero eso ha significado, o sea, mientras eso estaba ocurriendo, porque además fue en simultáneo, mientras eso estaba ocurriendo, mientras Guayaquil vivía el horror de la gente con sus muertos en la calle, etcétera, el gobierno impulsaba medidas como pagar. Entonces, se hizo un cálculo, el último de los cálculos, digamos, sobre esto, es que en abril, entre marzo y abril, se pagó, por ejemplo, $1.500 millones de deuda externa, ¿no? Sin ninguna negociación con los acreedores. Mientras se necesitaba recursos para sostener la salud, el gobierno estaba pagando alrededor de 1.500 millones. Además, lo que se hizo público de un inicio, solamente, digamos, según el gobierno, era solamente un pago de 300 millones. Pero después empezó a aparecer el resto de la información, inclusive en unos juegos muy poco transparentes del Ministerio de Finanzas en los mercados financieros internacionales, y resultó que la cifra es mucho mayor de lo que se había pagado. Por otro lado, se está iniciando un proceso de privatización de todos los activos del Estado. Hay una serie de eufemismos ahí, no se habla de concesiones, se habla de... El más reciente es monetización de activos, según el lenguaje eufemístico del FMI. Y lo que se está haciendo es trasladando todos los activos del Estado, digamos, se está iniciando el proceso de trasladar los activos del Estado hacia el sector privado. Y de igual manera, en abril se calculaba, en el mismo mes de la situación más crítica que vivió el Ecuador, se calculaba que $900 millones habían salido por fuga de divisas, ¿no? Eso que en Argentina se conoce también. Es decir, habían entrado por préstamos y por el otro lado, los grandes grupos económicos habían sacado, según cálculos del Observatorio de la Dolarización, alrededor de $900 millones. ¿Cuál es la contraparte de esto, no? La contraparte de esto, en cambio, es decir, mientras estas medidas favorecen al capital en la pandemia y de una manera tan abusiva y tan grosera, por el otro lado, el golpe es durísimo contra los trabajadores y trabajadoras en un sentido amplio, digamos, toda la gente que vive su trabajo. A partir primero de una muy fuerte precarización, se aprobó una ley que además, de manera cínica e infame, el gobierno la llamó Ley de Apoyo Humanitario, y es una ley que aprueba y legaliza la precarización laboral, bajo la figura de que los empresarios y los trabajadores pueden arreglar sus disputas, pueden arreglar sus contratos laborales de acuerdo a negociaciones entre ellos durante este tiempo. Es decir, los empresarios van a imponer las condiciones que les vengan en gana a los trabajadores, cosa que ya ocurría antes de la ley, de hecho. Es decir, antes de la ley ya se habían empezado a establecer negociaciones por fuera de la ley con los trabajadores para bajarles los salarios, bajarles las jornadas de trabajo, disminuirles el pago de la seguridad social, etcétera, etcétera. Y por otro lado, lo que se tiene además son algunos datos muy alarmantes en relación, por ejemplo, al número de despidos. El último cálculo de hace aproximadamente un mes hablaba de que solo en la pandemia se han despedido alrededor de 180.000 trabajadores, tanto en el sector público como en el sector privado. El peso mayor está en el sector público, además. Es decir, el gobierno ha ajustado su programa de reducción de personal, de reducción del Estado en la pandemia, llegando a extremos inclusive ha habido casos en los que se ha despedido incluso personal de salud durante la pandemia. Bueno, esa es la situación, grosso modo, digamos. Solo cerraría con un último dato que me parece interesante mencionar, aunque es un poco terrorífico, pero es el que va a tener toda la región, además. Pero en el Ecuador, de una tasa que antes de la pandemia se calculaba que sería de un decrecimiento de alrededor del 2%, el Ecuador va a decrecer este año al 9% según el último ajuste de la CEPAL, lo cual plantea una situación muy crítica. Finalmente, hay otra cara en la que no me voy a detener mucho, creo que esto es un poco más conocido, pero hay que mencionarlo. Hay la otra línea de lo que está ocurriendo en esta gran crisis en el Ecuador, que es esta crisis democrática, es la crisis de la democracia en el Ecuador, ¿no? Es decir, ha venido ocurriendo una clausura democrática por una gran concentración de poder en torno al gobierno, un poder muy concentrado,
un poder muy sólido, un pacto de élites políticas y económicas muy sólida, que ha implementado una lógica autoritaria de ejercicio del poder, ¿no? Basada en estos meses, igual durante la pandemia, como también es de alguna manera conocido, se ha incrementado la lógica del lawfare, particularmente contra el correísmo. La idea de proscribir al movimiento del correísmo en las elecciones ha sido una constante. Estamos justamente viviendo en estos días la incertidumbre de no saber si legalmente eso se va a definir o no. Y esto tiene los antecedentes que ya hemos visto. Solo para mencionar el más inmediato y a mi modo de ver el más grave, que fue la represión que desató el gobierno durante las protestas, durante el levantamiento indígena o el paro indígena popular de octubre, ¿no? Es un momento muy represivo en el Ecuador, un momento represivo que no habíamos vivido. En el Ecuador usualmente las protestas más bien habían sido pacíficas, con muy poco saldo que lamentar, digamos, pero en octubre esto desató una gran represión. Bien, finalmente, solo quiero hacer una reflexión de cierre frente a todo esto. O sea, me parece que de alguna manera Ecuador es algo así como un hoyo negro del capitalismo y la pandemia, digamos, ¿no? Es decir, nosotros, como decía, no hemos tenido tiempo ni siquiera para ese interludio del que habla Badiou, y un poco la pregunta que queda en el aire es si el Ecuador es la última locura distópica de este capitalismo autoritario que es el neoliberalismo, en donde se están viendo sus formas más distorsionadas, más disruptivas, más destructivas, pero es solo eso, la última de las distopías, o si más bien es la utopía que está adelantando lo que al mundo le va a venir luego, ¿no? Me parece que ahí quizá echar mano de la noción de biopolítica de Foucault podría ayudar digamos, afinando bien la lectura de la biopolítica, sobre todo en una idea que está presente en ese concepto de Foucault, ¿no? Es decir, la biopolítica es una forma de gobierno que lo que hace es naturalizar la lógica del mercado y de la lógica capitalista y naturalizar los flujos biológicos de la población, por decirlo así. Parece que de alguna manera, porque en el Ecuador ha sido clarísima esta relación, es decir, dejar que la gente salga a la calle, porque no había ningún control, la cuarentena no ha servido para nada, ha estado muy ligado a la necesidad y la presión que los grupos empresariales ejercen sobre el gobierno. Bueno, ni presión, es casi una disposición que los grupos empresariales dictan sobre el gobierno para que se abra rápidamente la economía, la gente salga inmediatamente a sus trabajos y demás, y entonces me parece que ahí vemos claramente esa conjunción. Solo cierro con un dato más que muestra al final de cuentas cómo funciona esa lógica de gobierno, ¿no? Si uno mira el mapa de Quito, de la capital, que ahora está viviendo una situación de crisis muy grave también, no tanto como la de Guayaquil, pero muy grave, muy ocultada además por los medios de comunicación y por el gobierno, pero si uno mira el mapa de la ciudad de Quito, es muy fácil notar que los sectores que tienen el mayor número de contagios y el mayor número de problemas por el COVID son usualmente los barrios más pobres, los barrios populares, los sectores de trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esa es quizá la mejor muestra de esa conjunción entre flujos económicos y flujos de la vida, por llamarlo de esta manera, que son gestionados de la misma manera, con el dejar hacer o dejar pasar, que sería esta forma de gobierno de la biopolítica, ¿no? Y bien, les agradezco mucho por el tiempo y su atención. Con eso cierro. Gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Creo que nos ha quedado presentes algunas ideas, sobre todo que van a abrir, digamos, también la siguiente ponencia sobre la representación más sistemática de este orden. Quizás podríamos llamarlo necropolítico en algunos casos, en medio de la pandemia, desde el rol y las formas de gobierno, la normalización del estado de excepción, como una forma de gubernamentabilidad, y quizás también hablar un poco de la crisis política y esta disputa de las subjetividades. Con estas pocas palabras podría dar, voy a presentar a Cristian Arteaga, que es comunicador social por la Universidad Politécnica Salesiana, magíster en estudios de la cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, candidato a doctor en Ciencias Sociales por la UBA, es profesor titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, profesor invitado de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar y el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Sus líneas de investigación es del análisis del discurso, la historia conceptual y antropologías visuales. Sí. Sí. Ahí te doy la palabra, Cristian. Gracias, no, más bien muchas gracias, igual la deferencia por
por el espacio en el cual estamos discutiendo no solo crisis política y económica, sino también una crisis de corte civilizatorio. Bueno, yo más bien intentaría desplegar una lectura, digamos, que tome en cuenta otros aspectos, digamos, de la realidad ecuatoriana, ¿no? Estos aspectos están divididos en primero, bueno, caracterizar de algún modo cómo han estado moviéndose las derechas, dado el nombre del foro en estos tiempos. Una primera especificidad que quisiera decir es que, bueno, las derechas nunca han estado aparte del Estado, es decir, el proceso de transición que nosotros iniciamos a la democracia entre 78 y 79 marcó definitivamente en el régimen democrático una especie de pacto de gobernabilidad entre la sierra y la costa, con momentos, digamos, de ruptura, con momentos de inflexiones, pero siempre las derechas han estado en todos los gobiernos, es decir, ni siquiera el gobierno anterior se salvó. Y tal vez ahí habría que hacer una lectura, ayudados un poco la antropología, a pensar que las derechas han estado con intensidades, digamos, diversas, ¿no? No solo como hegemónicas en términos de la apropiación del aparato de Estado, sino más bien en términos también de su vinculación, no de manera visible, pero sí en términos de parentesco, por ejemplo, sí en términos de dispositivos de alianza, ¿no? Que esto ha sido como muy sintomático y endogámico en la política y en la cultura política ecuatoriana. No se salvó nada, ni siquiera el proceso de la Revolución Ciudadana. Entendamos que, por ejemplo, ahí estuvieron gente, hay un cuestionamiento brutal al mundo financiero como Guillermo Lasso, pero su hermano era parte del gobierno también como gerente de medios públicos. Es decir, esa dinámica absolutamente antropológica del parentesco y el dispositivo de alianza es una de las formas que se puede caracterizar a las derechas. No han estado pasivas, lo que han hecho es una especie de repliegue hacia sus cuarteles de invierno, han seguramente de haber contratado cirujanos plásticos, médicos, clínicas para curarse, lamerse las heridas en algún momento, ¿no es cierto?, del que fueron desposeídos u obligados a distanciarse del régimen gubernativo, ¿no? Pero han estado de algún modo activas, no pasivas. Eso como primera instancia, ¿no es cierto? Lo otro es que las derechas en el Ecuador por lo menos han combinado o han logrado una especie de mixtura bastante paradojal. Es decir, por un lado, retrocedieron de manera, yo diría, cínica y retardataria en el ámbito de la coacción y de la represión hacia las doctrinas de seguridad nacional tan reputadas, tristemente reputadas entre los 60, 70, 80, ¿no? En el cual no hubieron excesos, más bien crímenes de lesa humanidad, persecución, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición. Y esto lo vemos de manera fáctica, ni siquiera simbólica, ¿no? La figura de un ministro de gobierno como Osvaldo Jarrín, que hizo parte de la Escuela de las Américas, y el retroceso que plantea con toda la idea de nuevamente asumir que existe un enemigo interno dentro del nuevo momento de la seguridad pública, que era más bien un momento de securitización, ¿no? Se había llegado a su fin la idea del enemigo interno, reaparece nuevamente, sobre todo en el levantamiento último que tuvimos, que fue en el año 2019, ¿no? Este principio retardatario y de retroceso hacia esos dispositivos de coacción y de control y disciplinamiento que son las doctrinas de seguridad nacional. Pero por otro lado, yo decía paradójico, es que combinan una instancia discursiva y práctica en relación a las mentalidades fuertemente financieras y empresariales, ¿no? Sí, además de tecnología de punta. Y eso también es tal vez de una lectura, digamos, semi-antropológica en que la derecha tradicional, situada con abuelos y padres, y son sus hijos, sus nietos, los que están ahora encabezando ese tipo de modernización del capitalismo en relación a las mentalidades y a las formas y a las prácticas productivas, ¿no? Por eso es que muchos de ellos son, de los hijos o nietos, son representantes de las cámaras de comercio, son decanos de universidades, son o dirigen ONGs o think tanks, es decir, hay una especie de diversificación en la propia división social del trabajo alrededor de lo que implicarían estas derechas, digamos, además en plural, ¿no es cierto? Estas derechas en el Ecuador en este momento, ¿no? Es decir, unas derechas que rechazan la política, el discurso político, se asumen libertarias,
se asumen democráticas, asumen un tipo de institucionalidad basada en el orden plebiscitario, que es una característica de este punto que quiero topar, que es el ámbito de lo democrático en el país. Yo pensaría que en este momento el proceso democrático evidencia esos rezagos muy fuertes de un colonialismo que ha estado marcado, digamos, de manera permanente e histórico como una práctica política. Si nosotros no podemos pensar un tipo de democracia al estilo de Dominique Schnapper, qué sé yo, como democracia providencial, una distribución, digamos, igualitaria de la riqueza, sin este dispositivo que es el tipo, digamos, de colonialismo, los rezagos y sus derivaciones y sus tematizaciones, ¿no? Es decir, mentalidades hacendatarias, gamonalismos y caudillismos, ¿no? Si los últimos caudillos no están todavía vivos, no salieron hace 10, 15, 2, 3 años. Y creo que en ese horizonte habría que pensar, digamos, un tipo de democracia asumiendo este concepto tan productivo un poco de Fernando Coronil en ese libro como muy, muy interesante que es el Estado Mágico de Democracia Racializada, ¿no? Es decir, el tema de la democracia en este momento sigue pasando por un ordenamiento estructural, sí, pero también estamental, absolutamente estamental y racializado. Esto lo evidenciamos claramente en el 2019 y en los otros momentos cuando han existido proyectos de país diferentes al proyecto de país monocultural, ¿no es cierto?, y de legitimación racial y étnica que han planteado todos los gobiernos, ¿no? Absolutamente todos, hasta este y el anterior. Por eso vivimos tal vez un momento de democracia racializada en el que los intentos, digamos, un poco de pensar un proyecto diferente al extractivismo, a un proyecto diferente o sostener un proyecto plurinacional es bastante, yo diría, complicado y es bastante provocador y cuestionador a las élites políticas, ¿no? Es decir, a las élites actuales y a todas las élites que han venido, digamos, desde el paso o la transición a la democracia, ¿no? Pues por eso, digamos, es como, yo diría, bastante sugerente, pero también prudente plantearnos un momento de una democracia, digamos, en riesgo bloqueada porque siempre ha estado, ¿sí? Lo que sucede es que ahora se evidencia de una manera más descarnada, yo diría más brutal, ¿no? Y por eso mismo tal vez más cínica alrededor de lo que el proyecto democrático nos viene planteando. Y en este sentido es un problema que no solo tensiona alrededor de las élites y las derechas, sino también tensiona al interior de las organizaciones y de los postulados, digamos, desde la izquierda y desde la nomenclatura de izquierda, ¿no? Es decir, una izquierda que no acepta la interlocución autónoma y propia del movimiento indígena, por ejemplo, ni siquiera en octubre, ¿no? Ni siquiera en octubre. Pues por eso hay siempre toda una fuerte de cadena de rezagos y de epítetos es que traicionaron o pactaron con el gobierno, es decir, no acepta esa interlocución como tal. Una izquierda que desplazó y excluyó totalmente en el 2005 con el discurso de la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? A todo el movimiento indígena que venía planteando un discurso o una agenda diferente, digamos, al Estado-nación, monocultural y mestizo, histórico como tal. Entonces, creo que eso, digamos, habría que tomar en cuenta esos puntos de discusión alrededor de definir, bueno, cuál es el tipo de democracia en el cual estamos nosotros sustentándonos, ¿no? Un gobierno actual y un gobierno anterior que reafirme y radicalice esta idea de fronteras étnicas, ¿no es cierto?, en el mundo mestizo para pensar y clasificar a los indios por buenos y malos, ¿no? Este es un tipo de democracia en el que estaban sustentadas los primeros momentos del Estado-nación ecuatoriano entre el siglo XVIII, ¿no? Como tal, pero que se vuelven a reeditar. Y hacer una especie de bisagra para un poco distinguir y un poco abonar al debate en relación al COVID. Democracia, derechas y COVID. Bueno, habría que decir que se evidencia claramente que que el problema de la democracia es un problema de la exclusión. Y el problema de la democracia es un problema de los sujetos y actores políticos que no están emplazados por regímenes normativos. Pongo un ejemplo, citaban datos la ponencia anterior, muy interesantes. Se habla de 10.000 muertos en el país, pero eso es un subregistro, ¿no? Ese es un subregistro. Podría ser 2, 3, 4, 5 veces más de lo que existe.
Y si vemos quiénes son los muertos son los sectores de las clases populares como tal, ¿no? Hace un ratito leía una encuesta que ha elaborado CELAC, ¿no? Que es también como interesante sobre, en el Ecuador, sobre, entre las varias preguntas tenía una sobre cuál es el problema mayor en el Ecuador alrededor de la democracia, y lo que se plantea es la corrupción. Es tal vez de eso una especie de velo, ¿no es cierto?, de no ver el problema estructural. La corrupción, ustedes saben, es un fenómeno de corte político, de acumulación, incluso en términos de que si no acumulas legalmente, acumulas ilegalmente. Entonces, creo que esa es una de las instancias que había que también tener en cuenta. Y otro problema es que el COVID ha traído también un proceso de readecuación y readecuamiento de las fuerzas que estuvieron equivalentes en el 2019, ¿no? 2019 significó, por un lado, el paro de octubre, la posibilidad de abrir un nuevo bloque histórico, recomponer el tejido social destruido y abrir ese bloque histórico entendiendo que el anterior se cerró entre el 2005 y 2006, abierto en el 90. El COVID, digamos, desplazó aquello, reacomodó las fuerzas, ¿no es cierto?, de corte burgués sobre el campo popular, sobre las derechas con estas especificidades y sobre todo matizando y de algún modo también obliterando lo que pasó en octubre. Sí, COVID no es solo la cuestión del sector salud, sino también una cuestión política de reacomodamiento de las fuerzas, digamos, de la muerte por sobre la vida. Finalmente, ¿no? En este corto tiempo, digamos, por las dinámicas propias de la plataforma y todo, yo querría también cerrar con una, no sé si reflexión, pero esta idea de Frederick Jameson de que es más fácil imaginar el fin del mundo que salir del capitalismo es cierta, ¿no? Es decir, cuando nos ponen la idea del COVID, digamos, como una metáfora del desastre y todas las pestes, pandemias y todo, nos obnubilan vía medios de comunicación, vía los dispositivos que tienen las derechas, universidades, think tanks y eso, a que, claro, el problema mayor no es el capitalismo, sino sus derivaciones vinculadas expresamente a cuestiones, acontecimientos o a cuestiones muy puntuales, en este caso como las pandemias. Más bien, yo pensaría desde un modo, ante la desesperanza, creo que habría que añadir esa cuestión benjaminiana que es de los sin esperanza nace en la esperanza, ¿no? Caracterizando un capitalismo, se había hablado de un capitalismo, digamos, pensado desde una categoría biopolítica, pero también desde la necropolítica. Por primera vez se piensa la vida a partir de la muerte y se radicaliza eso que decía Sayak Valencia, ¿no? Ese librazo que es Capitalismo Gore, ¿sí? Un capitalismo descarnado, que desmiembra, violento, brutal, ¿no es cierto? Imparable, arrollador. Claro, es de eso en el que estamos viviendo, pero también es la posibilidad un poco de ir recomponiendo esas posibilidades, además de futuro inmediato como tal, ¿no? Y eso es un poco lo que nos dejó octubre, tal vez, que sería como la antesala de todo esto, ¿no? Es decir, no pensaría, digamos, en el pesimismo absoluto, sino más bien esas posibilidades de caracterización y de que la salida, digamos, a esto es posible en función de reaperturar, recomponer y reconstituir ese tejido social que estaba y del encuentro que hubo, por lo menos en el Ecuador, entre los sectores del campo y de la ciudad. ¿Sí? Eso dejo planteado, digamos, en este espacio y posiblemente para una discusión. Les agradezco más bien por la escucha y por el espacio. Bueno, muchas gracias, Cristian, por tu gran exposición. Les recordamos que estamos en el panel organizado por el GT Intelectuales, Ideas y Política, parte del ciclo Invenciones Sociológicas en tiempos de COVID-19. Y a continuación voy a presentarles a Fernando Mayorga. Él es sociólogo de la UNAM y doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. También es director del Centro de Estudios Superiores Universitarios y catedrático en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia. Además, es miembro del Consejo Editorial de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, coordinador del Grupo de Trabajo de Claxo, Ciudadanía, Organizaciones Populares y Representación Política. Y también, bueno, ha publicado una serie de libros, uno de los más recientes, del que es coautor, y compilador, es Crisis y Cambio Político en Bolivia, octubre y noviembre de 2019, La democracia en una encrucijada, publicado por CSU-UMSS en La Paz este mismo año. Así que viene más que a cuenta de lo que se está mencionando. Bueno, Fernando, te cedo la palabra.
Gracias, Ana. Es un desafío poder sintetizar en 10 minutos lo que está sucediendo en la política boliviana a partir de estos tres elementos que plantea el evento, que es una relación muy sugerente entre pandemia, democracia y derecha. Por esa razón voy a evitar hacer disquisiciones sociológicas o filosóficas, ¿no? Pese a que la incertidumbre, que es el sello de la época, en el caso boliviano aparece más claramente evidente. Y que lo que voy a intentar esbozar en esta presentación, ¿no? Partiendo de dar alguna información relevante pero precisa que permita a la audiencia tener pues, los datos básicos para poder entender las reflexiones que voy a plantear en el transcurso de esta presentación. A Bolivia llegó la pandemia, el COVID-19, a principios de marzo como el primer caso, y por esa razón el 22 de marzo empezó la cuarentena rígida, hablaré de eso más adelante. A la fecha hay alrededor de 80.000 contagiados y poco más de 3.000, casi 3.000 fallecidos. Y a todas luces estamos hablando de un fracaso en la crisis de la gestión sanitaria, pero que se explica a partir del contexto político, porque si hay un rasgo, una marca del caso boliviano en época de pandemia, es la crisis política. Una crisis política que tiene origen en el golpe de Estado perpetrado en noviembre del año pasado, que provocó la caída de Evo Morales, la derrota política del MAS, que había estado en el gobierno durante 3 gestiones continuas, y la proclamación de una presidenta interina en condiciones de ilegitimidad, y el establecimiento de un gobierno de transición que tenía como única tarea, como tarea central, convocar a elecciones en el plazo de 90 días. Y después de una serie de negociaciones, se estableció como fecha de elecciones generales el 3 de mayo, puesto que se anularon las elecciones realizadas en octubre del 2019 y que generaron este contexto de crisis política, insisto, resuelta de manera reaccionaria con un golpe de Estado. Un gobierno de transición que carga a cuestas una ilegitimidad de origen y básicamente asentado en la fuerza, en los aparatos represivos del Estado, habida cuenta que la democracia boliviana, a partir de ese momento, se caracteriza por la existencia de lo que en la teoría política se conoce como gobierno dividido. Es decir, el partido que controla el Ejecutivo no tiene presencia dominante en el Legislativo. En el caso boliviano, el movimiento al socialismo, puesto que sigue la composición congresal de las anteriores elecciones del 2014, el movimiento al socialismo, repito, controla las 2 cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional con mayoría calificada de 2/3. Entonces ahí hay una colisión entre órgano ejecutivo y órgano legislativo. La ilegitimidad de origen del gobierno, decía, además implicó que se apoyara en la policía, en las Fuerzas Armadas,
en sectores sociales de clase media que están en una suerte de proceso de carácter conservador muy fuerte, cuyos rasgos describiré más adelante. Y estos rasgos se van a manifestar en el modelo de gestión de la crisis sanitaria. Les decía yo que 22 de marzo se instaura una cuarentena rígida, es decir, compulsiva, obligatoria, militarizada, que implica el cierre del espacio público, que implica al mismo tiempo un uso instrumental de la represión, puesto que el control vía policial, vía militar de la pandemia va a ser también utilizado para, sobre todo, reprimir o controlar con mucha mayor rigurosidad y actos represivos aquellas zonas del país que son consideradas bolsones electorales del movimiento al socialismo. Una fuerte presencia de la policía, de las Fuerzas Armadas, combinada además con el uso de la religión. Vale la pena resaltar que el golpe de Estado de noviembre estuvo muy fuerte el discurso religioso, tanto católico como evangelista, ¿no?, que fue utilizado para confrontar la visión de pluralismo cultural que representaba, que impulsó el MAS y que se tradujo en la formación del Estado plurinacional en Bolivia, y se condensó en una frase esbozada por el líder del movimiento cívico de Santa Cruz, que es la fuerza más conservadora del país y que además responde a los intereses empresariales de sectores agroindustriales. Y esa frase fue: la Biblia volverá al Palacio de Gobierno. Y eso tenía un trasfondo, un toque, no solamente colonialista, sino tenía un componente racista, puesto estaba planteado en términos de rechazo a la presencia de los indígenas, de lo indígena, ¿no?, en las esferas de poder, en el manejo del Estado en los últimos años. Y por eso, en los primeros 3 meses de la gestión de la crisis sanitaria, había actos a ratos inverosímiles, pero que se explicaban por el manejo del miedo y de la incertidumbre, que se tradujeron en vuelos en helicóptero con sacerdotes a bordo, bendiciendo algunas ciudades, o procesiones religiosas en caravanas militares. Esto parece que fuera un homenaje a Buñuel, para decirlo irónicamente, pero no, era un recurso discursivo, ¿no?, para precisamente reformar este carácter regresivo, reaccionario, contrarrevolucionario, se pueden utilizar varios términos, de esa acción iniciada en noviembre. Sí fue una gestión represiva, sigue siendo una gestión represiva de la crisis sanitaria, ¿no?, porque está llevada adelante por un gobierno que carece de legitimidad. A eso se sumó una ineficiencia muy marcada, que no se explica solamente por la debilidad estructural del Estado boliviano. Todos sabemos que, pese a que hubo un fortalecimiento del Estado en las últimas décadas, 2 décadas, o en los últimos 15 años, hay rezagos estructurales en la formación del Estado en Bolivia. Y al margen de eso, ha habido una gestión ineficiente por parte del gobierno y corrupta. El resultado, hubieron 3 ministros de salud, uno de ellos está bajo juicio, estuvo en la cárcel por corrupción. Varios ministros han renunciado por ese motivo.
Y para que sea una suerte de imagen que sintetiza este modelo, actualmente como interino en el Ministerio de Salud está el ministro de Defensa, que es uno de los hombres duros del gobierno. Y a eso que debemos sumar lo que en los últimos días ha determinado este gobierno, que es la clausura del año escolar. Es decir, apenas a mitad de año, en vez de plantear, pese a haber planteado una propuesta muy errática y genérica, optaron simplemente por clausurar el año escolar. Entonces tenemos crisis política, ¿no?, que se traduce en esta gestión represiva, ineficiente y corrupta. Obviamente eso va alimentando aún más la crisis económica provocada, como en todos los casos nacionales, por la paralización de las actividades económicas. Y en este contexto aparece el elemento clave que explica lo que está pasando en los últimos días en Bolivia. De eso hablaré seguramente en la ronda de preguntas, no va a haber tiempo para hablar ahora. Porque este contexto favoreció al gobierno para prorrogarse. Decía yo al inicio de mi presentación que hay un gobierno de transición encabezado por la presidenta interina Yanine Áñez, que tenía que dirigir el proceso electoral, conducir, acompañar el proceso electoral, cuya realización en términos de elecciones generales estaba prevista para el 3 de mayo. Obviamente con la pandemia, desde marzo, se procedió a la suspensión de las elecciones. Hubo una primera decisión de llevar adelante las elecciones el primer domingo de agosto, o sea, estos días hubiera sido, pero luego hubo una negociación de las fuerzas políticas. Es la única vez que a convocatoria del Tribunal Supremo Electoral hay un acuerdo político preliminar y se establece como fecha de elecciones el 6 de septiembre. Participa el Movimiento al Socialismo, participa la segunda fuerza político-electoral, que es Comunidad Ciudadana, y participa el propio partido de gobierno y otras fuerzas más pequeñas y más conservadoras y de derecha. Pero rápidamente el partido de gobierno se retira del acuerdo, empieza a boicotear, y hay un uso, hay una manipulación de la información, porque empiezan a instalar la idea de que para la fecha de elecciones el pico de contagios estaría en su punto más crítico, y en esa empieza una serie de presiones al Tribunal Supremo Electoral de diversa índole. La más suave era postergar la elección una vez más. Las más radicales eran que se llame una nueva convocatoria de elecciones y que además se proscriba al movimiento al socialismo. El resultado es que, fruto de esas presiones, el Tribunal Supremo Electoral postergó la elección para el 18 de octubre. Lo que ha provocado esta semana una serie de protestas de las organizaciones sindicales, y en estos momentos hay una negociación entre la Central Obrera Boliviana y el Tribunal Supremo Electoral para ver cómo puede salirse de esta situación de crisis más aguda, puesto que las movilizaciones plantean como objetivo la fecha de elecciones, 6 de septiembre, algo que ya es irrealizable, y están negociando respecto a la fecha del 18 de octubre. Esperemos que esto salga de manera adecuada, puesto que en este contexto de pandemia, de incremento de contagios, de crisis política, crisis económica, además hay ahora una serie de movilizaciones que está provocando una reeditación de la polarización política y social que estuvo presente en Bolivia el año pasado entre octubre y noviembre.
Termino con un breve esbozo de qué representa el gobierno actual. Adrede no he hecho un bosquejo de a quién representa Yanine Áñez como presidenta transitoria. Ella es miembro de un partido político y que además está postulando a esta persona como candidata a las elecciones, candidata presidencial, de un partido que en las elecciones de octubre del año 2019 obtuvo 4% de la votación. Se llama Movimiento Demócrata Social su partido y ahora es parte de una coalición electoral que impulsa su candidatura. Detrás de esta figura, detrás de esa coalición, detrás de esa fuerza política, ¿qué está presente? ¿Qué está en marcha? Estuvo en marcha con mucha fuerza en noviembre y diciembre, ¿no? Pues, insisto, con acciones represivas de por medio, como 2 masacres en Sencata y en Sacaba, en La Paz y en Cochabamba, ¿no? Estaba en marcha con mucha fuerza, eso se ha debilitado, un proyecto que yo denomino de restauración oligárquico-señorial. Y ese es el dato central, ¿no? Porque no es solamente un intento de restauración neoliberal, es un intento. Se ha llevado adelante toda una serie de acciones, de medidas gubernamentales, de debilitamiento de las empresas estatales. Se han establecido acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, se ha vuelto a esa espera de acuerdos del Estado boliviano con organismos multilaterales en condiciones totalmente distintas, contrarias a las que mantuvo Evo Morales en sus 3 gestiones de gobierno, que eran basadas básicamente en la soberanía y la autonomía de acción del Estado boliviano frente ¿no? a las transnacionales, frente a los organismos multilaterales. Hay ese intento de restauración neoliberal sin duda. Ya termino, Ana, dame un minuto más, por favor. Además, no está presente Andrónico y hay chance para hablar unos minutos más. Y vale la pena aclarar para todos los que están siguiendo esta conversación que la ausencia de Andrónico Rodríguez se debe a que es dirigente de las 6 federaciones de trabajadores del trópico de Cochabamba, en calidad de dirigente sindical, está en las negociaciones, en las movilizaciones, y por eso es excusado de participar. No es en condición de dirigente político. Ese es un rasgo peculiar del caso boliviano. Esa separación formal entre organización social y organización política es muy tenue, compleja. Y justamente aprovecho este dato, esta información, para mostrar la peculiaridad de este proyecto, ¿no? Gubernamental en marcha en Bolivia desde noviembre del año pasado. Decía, no es solamente un proyecto de restauración neoliberal, también es un proyecto de restauración oligárquico señorial, en el sentido en que recupera toda una serie de códigos racistas, excluyentes, contrarios a todas las políticas de inclusión que promovió el proyecto del MAS a través del Estado plurinacional. Este proyecto de restauración oligárquica, decía, tiene un componente colonialista, neocolonial, porque está sentado fuertemente en la religión. Si ustedes algún rato tienen no voy a decir la suerte, la mala suerte de ver mensajes de la presidenta interina boliviana, verán que todo está plagado de un discurso donde lo religioso, en términos así de miedo, está claramente presente. Pero eso sabemos que, como sucede a nivel global, detrás de la religión de la católica y evangelista está una visión ultraconservadora antiderechos humanos. Y está muy claramente presente en la discursividad de este gobierno, en las políticas que implementan, y que, insisto, es una reacción
desde lo conservador a todos los avances que hubieron en Bolivia en los últimos años, impulsados por el movimiento socialismo y sobre todo el movimiento indígena campesino. Este proyecto de restauración abierta señoral fue impulsado, decía yo, con fuerza en noviembre, diciembre, porque había un bloque antimacista muy fuerte, que luego, cuando salió la convocatoria de elecciones y ahora cuando hay proceso electoral en marcha, aunque con este signo de interrogación respecto a su recurso, ahora es un bloque que no funciona como tal, puesto que hay por lo menos 4 fuerzas políticas que se disputan el voto y la representación de ese bloque. Y es lo que le da un mayor grado de incertidumbre al proceso político boliviano, que esperemos discurre estos días hacia una salida electoral con elecciones el 18 de octubre, puesto que si no se cumple ese calendario, es posible que pasemos a una fase mucho más aguda de contradicciones y sin tener certeza hacia dónde desembocará el proceso político boliviano, poniendo por lo tanto un signo de interrogación a la propia democracia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Mientras vamos recopilando algunas de las preguntas que nos están llegando por los distintos medios, por Zoom, YouTube, Facebook, no sé si Lorena, José quieren realizar algún tipo de comentario, reflexión sobre lo que estuvimos escuchando, o pasamos a las preguntas, como prefieran. Tengo yo una pregunta, en realidad, más que una reflexión, o las dos cosas, si se puede. Antes de comenzar. Bueno, un poco pensaba la intervención de Cristian y David en términos de una salida alternativa, ¿no? Entonces, un poco mi interrogante va por ahí. La pregunta para los dos es, en el escenario que plantea Ecuador, ¿cuáles son las dificultades más allá de la cuestión institucional, que sabemos que por estos días lo que trata de hacer Lenín Moreno es obturar la situación de emergencia de una alternativa a su gobierno por parte de partidarios opositores, del expresidente, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son, más allá de esa dificultad, el acceso institucional, o sea, vía democracia, si ustedes quieren, al poder? La dificultad es que tiene un proyecto o un movimiento alternativo al gobierno de Lenín Moreno hoy, para poder llevar adelante una respuesta que a la corta o a la larga o en el mediano plazo pueda ser una alternativa para la democracia en Ecuador. Entonces, un poco mi interrogante va por ese lado. ¿Qué le falta o cuáles son las dificultades o cómo ven ustedes a un bloque alternativo que trate de ser una opción de poder en Ecuador? ¿Qué cosas tendrían, cuáles son las dificultades, ¿no? ¿Qué cosas le faltarían en concreto, o falta de articulación, o lo que ustedes piensen, para poder sortear esta, de alguna manera, situación de encerrona que plantea el gobierno, que como ustedes marcaron bien, postula un escenario para Ecuador casi catastrófico, digamos, en un punto. Entonces, ¿cuáles son esos problemas para una alternativa al gobierno de Lenín Moreno? Eso por un lado. Y después, para Fernando, me parece que era muy claro, terminó diciendo una cosa importante, Fernando, que un poco se venía desprendiendo de toda su intervención, y eso fue, parece un cierre así muy sintético y muy concreto, que es que la democracia tiene un signo de interrogación, ¿no? Entonces, a propósito de eso, yo lo que pensaba, Fernando, en toda tu intervención es en ese signo de interrogación, para seguir tu intervención y cómo la terminaste. ¿Cómo pensás vos que puede haber una salida que no sea de más violencia
por alguna situación en donde la democracia, como vos decís, está en una incógnita. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos o qué hace el pueblo boliviano para poder sortear esa situación y que eso no termine en una catástrofe de violencia? Porque hay una especie como de empate entre dos fuerzas, donde los dos pueden vetar al otro, pero no pueden imponer el propio. Sobre todo en esta situación que vos mostraste bien y que nosotros conocemos desde afuera, un poco de manera más superficial, por supuesto, que quien está hoy en el gobierno es una minoría que apela a todo tipo de situación de violencia, tanto interna como exterior, para poder sostenerse en el gobierno y de esa manera obturar cualquier participación democrática y popular, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿hay algún lugar, alguna salida para esa encerrona que se plantea, ese interrogante de la democracia en Bolivia? Bueno, un poco eso. Muchas gracias. Bueno, no sé si abrimos las preguntas. Sí, ¿Les por parece? eso Perfecto. vamos a la de José, que fue bastante Bárbaro. amplia un poco. Tenemos ya varias preguntas. No sé si Diana quiere comenzar con las de Ecuador y también leemos todas juntas o diferenciamos como les parezca a ustedes. No sé si. Vamos a hacer, bueno, me parece que más allá de países debe haber muchas preguntas que también tienen que ver con la situación más general. Haría como algunas, uniría en ese sentido. Sí, haría como un bloque de 3, 4 preguntas ahora y después pasaría a otro. Dale. Bueno, si te parece, entonces, Anita, empiezo. Tengo unas 2 preguntas específicas para Ecuador. La primera está para Cristian y para David. Se menciona, Ecuador a vísperas de nuevas elecciones. Si bien estamos viviendo una crisis sanitaria sin precedentes, también hay una crisis política. ¿Esta crisis marca el final de la partidocracia o la fortalece? Gracias, saludos desde Guayaquil. Y voy a decir la otra, que es directamente para David Chávez. ¿El concepto de biopolítica puede explicar las nuevas formas de gestión de la sociedad en los tiempos post-pandemia? Sin embargo, en países como Argentina parece encabalgarse una fuerte disciplina sobre los cuerpos, disponiéndolos de manera tal que se profundice su gobierno. ¿Esto es así en Ecuador? ¿Se puede dar cuenta de un nuevo paradigma híbrido? Podría decirse que mientras en algunas sociedades impera un modo disciplinario, en el otro uno biopolítico. Si te parece, Diana, leo a continuación algunas preguntas que llegaron también y ya después podemos retomar en el mismo orden de los expositores, si les parece, las respuestas. Y así ya pueden hablar moderadamente, ¿no? Pero bueno, llegaron preguntas más orientadas hacia Bolivia, particularmente, que plantean, bueno, hace unos días Bolivia declaró el estado de calamidad pública. Este solapamiento entre crisis política y crisis sanitaria, ¿cómo modifica el escenario electoral boliviano la gestión de la pandemia por parte de Áñez, en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, sobre los dichos de Elon Musk, también desde hace poquitos días, cuando planteó que golpeamos a quien queremos en relación al rol de los grupos económicos y su afinidad con la derecha gobernante y aquella que se mantiene en la oposición, como Camacho, sobre quien tenemos también otra pregunta, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿podrían profundizar en relación para Fernando, ¿no? ¿Podrían profundizar en relación entre el golpe de Estado y estos intereses? Tenemos puntualmente sobre la figura de Camacho, otra pregunta que dice, ¿cuáles son las perspectivas de Camacho y las posiciones más radicales en las próximas elecciones, ya que tuvo una fuerte centralidad en el derrocamiento de Evo, y ahora parece haber perdido un poco esa fuerza en detrimento de otras más moderadas? ¿Esto sería así? ¿Hay espacio para que la extrema derecha tenga peso en las próximas elecciones? Y una última, ya también pensando en el panorama electoral boliviano, que tiene que ver con los términos del consenso democrático, si fue posible articular un golpe de Estado contra Evo Morales. ¿Qué garantías hay de un proceso electoral con resultados favorables al MAS que no sea vulnerado nuevamente? Si les parece, volvemos con David y vamos retomando, van retomando los panelistas.
Ok, empiezo entonces. Como siempre, las preguntas son más complicadas que hacer la exposición. Voy a tratar de acortar lo máximo que pueda. Yo creo que puedo juntar la primera y la segunda, la que hacía Pepe respecto de la salida, que es la pregunta. Es una pregunta súper compleja. Y lo que hacía este compatriota de Guayaquil al referirse a la partidocracia, que es el nombre que en la opinión pública, más coloquialmente, adquirió el régimen político anterior al correísmo, ¿no? A ese se le llamaba partidocracia y se ha dicho mucho que durante este viraje político de Moreno, la partidocracia volvió a gobernar, que son los viejos partidos tradicionales tomando el poder, ¿no? Pero bien, en relación a cuáles son las dificultades para una salida, o sea, yo señalaría varias, empezaría con una que es como más general, ¿no? Que es la especificidad del carácter que ha adquirido el Estado ecuatoriano en estos últimos años, ¿no? Pero que obliga a una lectura un poco de más largo plazo, que lo voy a hacer muy rápidamente. O sea, el Estado ecuatoriano, que creo yo que es un caso un tanto excepcional en América Latina, ¿eh? Se ha caracterizado por una especie de, como dicen varios autores al respecto, una especie de crisis hegemónica permanente. Es decir, nunca, las élites siempre han sido muy fragmentadas, regionalizadas, con muy poca capacidad hegemónica. Pero de alguna manera hicieron de la miseria virtud, digamos, y lograron encontrar en ese un mecanismo de ejercer control político, ¿no? ¿De qué manera? Manteniendo un Estado central débil, un gobierno débil, subordinado a estos poderes regionales o poderes locales o poderes fragmentados históricamente, y abriendo una posibilidad de permanente negociación, una especie de Estado permeable a todos los actores que entraban a negociar con él, digamos, ¿no? Esa ha sido una historia, hay un autor que trabaja sobre esto, Pablo Ospina, que le ha denominado como Estado transformista, usando el concepto Ramchana, ¿no? Este Estado que está permanentemente negociando y además cooptando, y cooptando sobre todo los sectores de las organizaciones sociales, de los partidos de izquierdas, etc. Entonces, esa particularidad permitió que las élites mantengan cierta estabilidad en la inestabilidad, una inestabilidad permanente en la superficie más alta de la política, digamos, ¿no? Cambios de gobierno, caídas de gobierno, juntas militares, pero un control de las élites económicas y de ciertas élites políticas permanente del orden político. Ha habido varios intentos por tratar de romper eso, usualmente de actores que venían de fuera de esos esquemas, de esas lógicas y de esas relaciones, por fuera del campo político, digamos, usando un poco la idea de Bourdieu. Los militares, históricamente, los militares fueron quienes intentaron varias veces romper eso, y en el último periodo, la primera experiencia en donde hay un intento con el correísmo, un intento de romper desde un gobierno civil con legitimidad democrática, con una amplia legitimidad democrática, que trata de romper también esa lógica. Para resumirlo, lo que se puede decir un poco es que con Moreno, porque esa lógica nunca se fue del todo, evidentemente es una especie de infraestructura del orden político ecuatoriano, con Moreno la vuelve a poner en el primer lugar de la escena y logran una cosa que sí es inédita en el caso ecuatoriano, y es que logran un acuerdo, logran conformar una coalición de distintos actores políticos, económicos, sociales, están inclusive los grandes medios de comunicación, pero logran conformar un gran acuerdo y un acuerdo muy sólido, un pacto muy sólido de poder, un bloque de poder, podríamos decir, que ha logrado mantener a Moreno en estos 3 años a pesar de su escasa legitimidad democrática, ¿no? Para nosotros los ecuatorianos nos resulta muy raro. O sea, en el Ecuador ha habido gobiernos que se han caído con mucha más aprobación que la que ahora tiene Moreno. La última medición creo que le da alrededor de 8% de aprobación a Moreno. Ha habido gobiernos que se han caído con el 30% de aprobación. Pero claro, echando una mirada a lo que ha ocurrido en la historia política del Ecuador, eso era producto de los conflictos entre las élites, porque sus pactos eran débiles, inestables y no eran permanentes. Entonces, un gobierno se caía cuando algún grupo poderoso de las élites económicas o políticas había decidido o la embajada de los Estados Unidos había decidido que ese gobierno caiga. Y eso se puede leer muy claramente en la historia política, sobre todo los últimos 40 años de democracia que hay en el Ecuador. Ahí hay unas dinámicas muy complejas, hay unos posicionamientos muy complejos, el Estado ecuatoriano es muy complejo de entender en ese sentido, pero la novedad de estos últimos años es la estabilidad de ese pacto. Un pacto que tiene que ver con 3 cosas básicas, ¿no? La aplicación del modelo neoliberal, la subordinación absoluta y total a la política regional de los Estados Unidos
y este control prebendario, por decirlo así, clientelar, corporativo del Estado, donde todos de una u otra manera salen ganando. Ahora, eso no quiere decir que no haya conflictos. En los últimos meses han tenido conflictos entre los distintos grupos, sobre todo porque se están posicionando hacia las elecciones de 2021 para ver quién conduce la transición, pero lo que es evidente es que el acuerdo está en llevar adelante una transición controlada para seguir manteniendo el control del gobierno y el Estado. Entonces me parece que la primera dificultad es esa, porque no se ha visto, o sea, es un gobierno que ha logrado sobrevivir al levantamiento indígena y popular más importante de los últimos 20 años, sin tener casi ninguna consecuencia en ese pacto de poder, en su legitimidad, que les importa muy poco. Sí, o sea, siguen perdiendo y se sigue deteriorando su credibilidad, pero eso les importa muy poco. Y por otro lado, han logrado pasar la pandemia con un manejo nefasto de la pandemia y siguen estando en el gobierno, y es muy poco probable que haya alguna transición. En concreto, ¿cuál es el problema ahí? Es la dificultad que presenta en este momento la política, el campo político ecuatoriano, de que ese pacto se resquebraje de alguna manera y abra posibilidades democráticas, ¿no? Es decir, han logrado restringir toda la democracia, tienen controlado todos los poderes, está lo de la prescripción y todo, la prescripción al correísmo, etcétera, y es muy difícil que esto se abra, ¿no? Todavía hay la incertidumbre, la expectativa del correísmo es que un poco se abran fisuras que permitan una participación electoral y posiblemente disputar, siempre con la posibilidad de que las elecciones se aplacen, igual que en Bolivia, o se controlen totalmente, o sencillamente se suspendan. Entonces ahí hay una primera dificultad, y es la solidez que tiene el acuerdo de gobierno. Del otro lado, indudablemente la fuerza política con más representatividad como para poder enfrentar las elecciones que vienen, poder producir una transición de otro tipo, es el correísmo. Pero el correísmo tiene una debilidad inveterada, muy, muy, muy vieja, digamos, desde su origen, porque es cómo funcionó inclusive como gobierno, y es su debilidad enorme en cuanto a organización y a capacidad de movilización. Tiene muy, muy, muy poca capacidad de organización y movilización. Y entonces eso dificulta mucho, es decir, no, en Ecuador es muy difícil ver un escenario como el que estamos viendo en Bolivia. Es decir, las organizaciones aliadas al MAS, etcétera, y el propio MAS movilizándose para reclamar elecciones libres, reclamar que no haya proscripción. En el Ecuador eso es muy difícil. El correísmo no tiene esa capacidad. Como siempre se constituyó como, en términos de esa otra dimensión de la política, que no es la gestión de Estado, sino que es la confrontación, etcétera, siempre se constituyó como un movimiento electoral, sobre todo. Entonces, su fuerza está en lo electoral, pero no en la capacidad de movilización. Y me parece que hay un tercer elemento que también es complejo ahí, y es que la imposibilidad de un acercamiento entre el correísmo y el movimiento indígena, sobre todo, que en cambio es la fuerza que tiene capacidad de movilización y capacidad de contestación en la calle, como lo demostró en octubre, ¿no? Una capacidad recuperada que había venido muy, muy de alicaída, pero que en octubre volvió a surgir. Y bueno, ahí son como, digamos, el correísmo y el movimiento indígena son hermanos enemigos, digámoslo así, y no, es muy difícil pensar en un acuerdo por muchas razones, digamos, por los propios enfrentamientos que tuvieron durante el gobierno de Correa, por los ataques del correísmo al movimiento indígena, hubo episodios ahí que los distanciaron mucho, pero también por otro factor, y es que el movimiento indígena logró recuperar espacios que había perdido en ese control en ese archipiélago estatal de entrega negociada de espacios y todo. El movimiento indígena logró recuperar espacios, y si el correísmo vuelve al gobierno, vería en riesgo la posibilidad de poder perder esos espacios y esas prebendas que logró recuperar. Entonces es muy compleja en ese sentido, pero creo que la salida en ese escenario muy objetivo, sin pensar en lo que sería deseable. El objetivo no es ni siquiera, digo, la única vía sería que ni siquiera se abra el pacto, o se rompe el pacto, el pacto de poder, sino que se abran algunas fisuras donde haya un mínimo resquicio democrático para poder en las elecciones futuras recuperar lo básico, que es empezar a reconstruir de nuevo el país. Ni siquiera se podría pensar en un proceso político de muy largos objetivos. Va a tocar hacer cosas muy básicas para quien quiera que con una mirada distinta asuma el poder. Entonces las dificultades son enormes en ese sentido, ¿no? Y bueno, paso a lo otro, que como me alargué, voy a tratar de ser muy breve, pero creo que en lo de la biopolítica y la disciplina, sin meterme mucho en la discusión, porque obviamente sería una discusión enorme, creo que sí hay una diferenciación, ¿no? O sea, lo que hemos vivido en el Ecuador es el ejercicio de la biopolítica, que es lo que yo intentaba sugerir al final, ¿no? Es decir,
Acá se ha dicho mucho, por ejemplo, esto que es una idea que circula por todas partes, esto de la necesidad del contagio de rebaño. Aquí las autoridades de gobierno han dicho mucho que eso es lo que hay que hacer. Y además lo han hecho, o sea, han fingido que iban a imponer una cuarentena, han tenido ciertas medidas restrictivas, pero en general no. La política del gobierno ha sido que la vida siga, digamos, ¿no? Han tomado decisiones absolutamente irresponsables en situaciones muy críticas, han decidido abrir la economía, como decía, porque ha sido la petición de los empresarios sobre todo. Eso es lo que ha ocurrido particularmente en la ciudad de Quito, y gracias a eso se dispararon muchísimo los contagios. Entonces, esa sería una forma de gestión biopolítica. En realidad, sobre la cuarentena ha habido cierto control, pero no un control muy radical. Sí, y lo otro es la disciplina, pero ahí yo tengo, y por eso decía que mi visión es un poco tomar con ciertos cuidados y con cierta visión crítica las ideas de Foucault, porque, claro, yo les aseguro que con un poco de gobierno disciplinario en Guayaquil habríamos evitado esos 10.000 muertos en exceso. O sea, con un poquito de control disciplinario, que es lo que aquí se evitó por tratar de congraciarse con los empresarios. Pero evidentemente creo que son dos lógicas distintas y creo que a veces se confunde mucho esto. Me parece que puede haber, siempre de acuerdo al propio Foucault inclusive, ¿no? Siempre estas cosas coexisten, estas tecnologías de poder coexisten, pero hay que ver cuál es predominante, ¿no? Me parece que sí, evidentemente el caso argentino es otro, pero ese es el que ha llevado a los teóricos nietzschianos como Foucault a decir que eso es dictatorial, es el Estado autoritario, y me parece que eso es muy problemático. Eso es muy problemático porque lo otro es lo que hemos vivido en Ecuador. Y entonces, o sea, no sé, hagan de Byung-Chul Han, estarían felices con lo que ha ocurrido en Ecuador, digamos, en términos de un Estado que no controla, deja que fluya todo, deja que las libertades continúen o fracasen el control, digamos, y me parece que eso es muy, muy problemático. ¿No? Creo que ahí yo cerraría con una idea que escribe el Zizek en el debate que tiene con ellos, de que hay un error en creer que toda medida de gobierno y toda acción colectiva desde el Estado es disciplinaria y es punitiva. Ahí habría que matizar, dice Zizek, y yo creo absolutamente eso. La experiencia de la pandemia nos está mostrando con toda claridad que no se puede simplificar de esa manera el debate sobre el funcionamiento del gobierno y el Estado, ¿no? Eso, creo que tenía... No tengo nada más. Gracias. No sé si es que en este caso, Cristian, nos podrías ayudar un poco con la pregunta de, bueno, si esta crisis marca el fin de la partidocracia o la fortalece. Sí, Pepe había dicho alguna cosa sobre las salidas, y la pregunta es sobre la partidocracia. A mí me parece como bastante complejo, difuso, incluso una posibilidad de salida institucional, ¿no? O sea, no hay posibilidad. Primero, porque, digamos, hay una serie de proyectos y agendas programáticas encontradas no solo en la derecha, sino en el propio campo popular. A mí me parece que esas aporías irresolubles, insalvables, digamos, en el campo popular, son también parte o abono para todo un principio, digamos, de crisis política, ¿no? Sirio siempre, digamos, ha apostado siempre un poco a la idea de cierto optimismo, ¿no? Porque si no, sería difícil, y más aún en estos momentos. Pero yo pensaría que el acontecimiento de octubre de algún modo avisora ciertas posibilidades de salida en el largo plazo, ¿no? En el largo plazo. Al conversar con alguna gente que plantea una especie de acumulación de fuerzas por desgaste al estilo zapatista, más o menos, ¿no? No está tan loca la idea, pero digo, sí es un poco en el largo plazo, es decir, en unos 10, tal vez 12 años mínimamente, digamos, tener una salida plausible a esto en relación incluso de acumulación de fuerzas, ¿no? De acumulación de fuerzas populares para pasar a la ofensiva. En una ofensiva ojalá sea total, ¿no? Y en el momento actual es como difícil. Yo más bien pensaría que hay una especie de derecha y burguesía en las cuales cualquier aporía, cualquier resquebrajamiento, no pasa nada, están alineadas, siempre ha sido así, se han alineado en todo momento.
La primera gran crisis que uno puede ver digamos, en los últimos 40 años es el triunfo de Bucaram. Bucaram es la crisis, la primera gran crisis de la burguesía que no se le esperaba, es decir, una burguesía oligárquica, una oligarquía, digamos, y un compuesto de terratenientes modernizantes les gana la lumpen oligarquía, digamos, del PRE, la primera gran crisis, digamos, pero igual se alinean y el alineamiento es sacarle del poder y, digamos, de todos modos, plantear un presidente que vendría a ser Maguad. La otra gran crisis en donde se repliegan nuevamente es el 2005 con la caída de Lucio. Es decir, ahí hay un repliegue de la derecha porque ya no da más su proyecto como tal. Y la solución que da me parece una categoría bien chévere de Eric Olin-Wright, que es de las transformaciones simbióticas, ¿no? Es decir, cuando las crisis, extensiones, profundizaciones de las formas institucionales del poder hegemónico, del poder social popular, intentan resolver sin querer las crisis de las burguesías, ¿no? Es decir, esa potencia de concepto de Olin-Wright es interesante, es decir, esto es lo que pasa, ¿no? Es decir, hay sin querer una especie de paralaje, digamos, ¿no? Entre ciertas fuerzas progresistas que hicieron suyo el proyecto de dominación burgués, y eso es una parte, digamos, del correísmo, no toda una parte del correísmo, ¿no? Para caracterizarse, el mismo nombre, alianza, ¿no? Una alianza de clases donde convivían derechas, caudillismos, sectores desencantados de la izquierda de los 70, ¿no? Y claro, eso también tiene un límite, ¿no? El límite se evidenció en el 2017, es obvio, concuerdo, esa idea electoral plebiscitaria, más de 10 plebiscitos ganados, es histórico. No obstante, nunca fue potencialmente un proyecto transformador, ¿no? Nunca fue. Y creo que el 2019 sí permite por lo menos la recomposición de ese tejido social tan golpeado, digamos así, como tan puesto contra la pared en una década, y el encuentro entre los sectores del campo y la ciudad, por primera vez el sector urbano que estaba en soletas, ¿no? Uno como parte de, cuando era menos burgués, que ahora menos pequeño burgués, tal vez más militante, entendía lo urbano y era parte de la organización. Y el 2019 demuestra el encuentro, el reencuentro con otros compañeros, otros camaradas que estábamos ahí, pero lo que digo es una salida así, digamos, por prestidigitación me parece compleja, más bien sería una salida en proceso de acumulación de fuerzas en mediano alcance, en unos 10, 12 años, ¿no? Es una tesis recién, un autor de acá, un politólogo también, Santiago Ortiz, publicó un artículo que es muy referido a lo que decía David sobre esas cuestiones insalvables, pero es obvio, ¿no? Hay una cuestión irresoluble y no va a haber solución frente a eso en el sector popular. En la derecha se alinea. Por eso digo, tal vez la posibilidad sería ir hacia un proceso de acumulación que permita la ruptura, ¿no? Como tal. Y con la crisis también, muy rapidísimo, la crisis de la partidocracia, más bien, pienso que las dinámicas propias de la política ecuatoriana en estos últimos 15 años han dado la posibilidad de que existan ya no partidos de masa, sino partidos que solo ejerzan un principio de sobrevivencia en base a caudillismos. Las leyes y las reformas a la ley electoral, el Consejo Nacional Electoral logró eso, ¿no? Caudillos, ¿no es cierto?, potencialmente cooptables a todas las fuerzas políticas, a todas, digamos, sin escamotear ninguna, que logran, digamos, movilizar una serie, digamos así, de gente y de agrupaciones políticas. Creo que el caso de Quito es el caso más, o el caso ecuatoriano en el Partido Social Cristiano en la costa es tal vez lo más patético, un partido que si iría en elecciones ahorita, no ganaría fuera de Guayaquil, literal, o sea, no ganarían las provincias más cercanas, y en Quito la elección de alcalde demostró eso. Entonces, lo que uno sí vería es que tal vez la partidocracia de masas no está, pero los caudillos, los que hacen el lobby, los lobistas, están permanentemente jugando en ese trance, ¿no? Entonces es como un panorama así que me parece complicado, pero a la vez esperanzante en la medida de reencontrarse nuevamente con estas posibilidades de octubre, ¿no? Por ahí las candidaturas, digamos, ya se vienen elecciones, candidaturas y nombres desde el movimiento indígena, ¿no? Como tal, un movimiento que potencialmente es digamos, instituyente de un proyecto diferente de Estado y de país frente a lo otro, ¿no? Frente a lo otro que sería una reedición, ¿no? Una reedición un poco de las debacles que estamos viviendo. Eso. Gracias más bien.
Bueno, Fernando, si te parece. De acuerdo, Ana, gracias. Perfecto. Decía yo en mi primera intervención que iba a evitar las disquisiciones sociológicas y filosóficas y las iba a guardar para esta segunda ronda, pero las voy a guardar porque he pensado más bien en porque me he acordado de una frase literaria o la frase de un escritor extraordinario como Carlos Monsiváis, gran cronista mexicano, que una vez dijo algo que yo utilizo como definición de la noción de crisis. Y es la siguiente: o no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo. Y creo que ese es el gran desafío, porque estamos en este desafío de que es de sincronía, o sea, es anacrónica nuestra reflexión, ¿no? Se ha cancelado la noción de futuro y nuestra idea de evolucionista, racionalista, no tiene, ¿no?, margen de dar pautas explicativas. Pero pese a la perplejidad que me consume, voy a intentar responder las preguntas, empezando por las que planteó Pepe, ¿no?, que son claves, me permiten completar el cuadro político, el panorama político boliviano. Además me inspira porque su apellido me hace recuerdo a un extraordinario lateral izquierdo que juega en River Plate, un casco. Democracia, decía Pepe, con signo de interrogación. Pues sí, porque hay riesgo de, primero, que las elecciones no se realicen. Hay el riesgo. Y esto puede crear condiciones para un intento de resolución por la vía de la violencia, es decir, por causas no institucionales, que es un juego del que nadie sale ganando. A esta idea de empate, ¿no? Si se suma ¿no?, el intento de resolver por la vía de la fuerza, sin duda que el resultado será pues la derrota de todos. Y algo que es, y particularmente para aquellos sectores sociales que a través del movimiento al socialismo estuvieron gobernando en Bolivia en los últimos años. ¿Por qué? Porque hubieron muchísimos avances en términos de justicia social, de inclusión política, de igualdad, de ampliación precisamente de la capacidad representativa de la democracia, de ampliación de la capacidad representativa del Estado. Por eso Bolivia es un Estado plurinacional y la democracia boliviana es una democracia intercultural. Detrás de estos dos términos, Estado plurinacional y democracia intercultural, hay toda una historia a la cual no puedo hacer referencia porque daría para largo, pero que da cuenta precisamente de todo ese salto importante en términos de democratización en todos los sentidos que hubo en Bolivia en los últimos años. Y esto está, decía yo, en reflujo, en retroceso, fruto de un golpe de Estado propiciado por una coalición de actores sociales y políticos antimasistas que lograron imponerse en noviembre y intentaban vía elecciones desplegar su proyecto político, el que yo mencioné como un proyecto de restauración oligárquico señorial, pero que hoy día no tiene posibilidades, puesto que en las encuestas, hasta hace una semana, el movimiento al socialismo con el candidato Luis Arce Catacora, quien fue ministro de Economía y Finanzas de Evo Morales durante 11 años, y es el gestor del modelo económico boliviano tan exitoso en términos de estabilidad macroeconómica y redistribución social,
basado en la centralidad del Estado precisamente. Y este candidato en las encuestas está siempre en primer lugar, por alrededor del 35% de las preferencias electorales, seguido de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, que fue el contendiente de Evo Morales en octubre del año pasado, y que está bordeando el 25%. Es decir, las dos fuerzas políticas que en octubre del año pasado ocuparon el primer y segundo lugar siguen presentes. En el caso de MAS y Evo Morales, con otro candidato, pero está primero en las encuestas. Esta es la razón de fondo que motivó al partido de gobierno y a los rivales del MAS a propiciar la postergación de la fecha de elecciones, obviamente. Detrás está la candidata presidenta, que llegó a tener 18% hace 3 meses, hoy día está en franca declinación. Y luego está con 5% Luis Fernando Camacho, dirigente cívico de Santa Cruz, hablaré de eso más adelante, de él y de lo que representa, con 5%. Es decir, el MAS, un tercio del electorado, y sus rivales con voto fragmentado. Es decir, ese bloque que propició el golpe de Estado no actúa como coalición electoral. Entonces, ¿cuál es la disputa entre estas fuerzas contrarias al MAS? ¿Quién sale segundo en las elecciones con la pretensión de que haya segunda vuelta y ese candidato obtener el apoyo electoral del bloque para vencer al MAS en segunda vuelta? Ese es, digamos, su perspectiva optimista. El MAS no apuesta a las elecciones, obviamente. La salida no violenta, para responder directamente a lo que Pepe preguntaba, es ¿no?, la disputa electoral. Fuera de las elecciones no hay solución política. Que las elecciones, los resultados sean respetados por los que salgan derrotados es una incógnita. Pero esa es la pregunta que hay que hacerse al día siguiente. Hoy día el objetivo es que haya elecciones. Por una sencilla razón. Porque la gran apuesta política del movimiento sindical boliviano, minero desde los años 40, campesino desde los años 80, campesino indígena en el siglo XXI, la gran apuesta fue la apuesta por la salida electoral, la salida democrática, la disputa del poder mediante elecciones. Ese fue el gran mérito de Evo Morales, que desarrollaba lo que llama un estilo de acción política basada en retórica radical y decisiones moderadas, y las decisiones moderadas siempre eran apostar por soluciones institucionales. Solamente eso puede explicar por qué un candidato como Evo Morales o como cualquiera puede vencer en 3 elecciones sucesivas con más del 50% de votos. Es decir, porque obtiene el apoyo del votante medio, que sabemos que es un votante moderado. Y estamos hablando de una sociedad como la boliviana que desde 1985, de 89, perdón, tiene porcentajes de participación electoral superiores al 85%. Es decir, es la sociedad que apostó a la democracia electoral y el movimiento al socialismo expresó políticamente esa decisión de las organizaciones sindicales, campesinas, obreras e indígenas. Entonces, si el MAS se radicaliza como se radicaliza, pierde. No solamente pierde electoralmente, pierde políticamente. Por eso estos días de movilización de la Central Obrera Boliviana y de varios sindicatos, a mi juicio es una movilización equivocada, porque no va a poder lograr su objetivo, porque no tiene fuerza para lograr ese objetivo de que las elecciones sean el 6 de septiembre, y lo que está dando es argumento al otro polo radical para que precisamente las elecciones
sean postergadas. O peor aún, está ahuyentando a ese votante medio que puede provocar la victoria del MAS en las elecciones. En este contexto hay que situar la presencia de Luis Fernando Camacho, candidato por una nueva fuerza política que se denomina Creemos. Él es el inventor de la frase la Biblia volverá al Palacio de Gobierno. Él entró al Palacio de Gobierno el día del golpe de Estado con una Biblia y con una bandera tricolor y renegando de la bandera indígena de la OIPA. Y por eso se llama su frente Creemos. Sí, piensen en Bolsonaro, pero ¿no? Más o menos con ese perfil de corte evangelista que es religioso, pero además ligado, y él mismo es un empresario, ¿no? De Santa Cruz, que es la zona más poderosa económicamente hablando. Lo que Guayaquil es al Ecuador, Santa Cruz es a Bolivia. Y Luis Fernando Camacho tiene el único lugar donde tiene votación, ¿no? Fuerte, ocupa el primer lugar en las encuestas, es en Santa Cruz. Tiene 5% nacional, porque en las demás regiones está con 0, 1, 2%, pero en Santa Cruz se lidera intención de voto con casi 30%. Y él representa a estos sectores empresariales. Y él es el que tiene el discurso ultraconservador. Y sin embargo es una fuerza económica que no tiene capacidad para plantear un proyecto nacional y no tiene fuerza política nacional. Y esa es una paradoja en el caso boliviano. Hoy día este poderoso grupo empresarial que tiene base social en Santa Cruz, tiene un discurso regionalista hegemónico, pues se asienta en ese clivaje regional, opone Oriente contra Occidente, Cambas contra Collas sería la lógica aquí. Pero tiene que optar por candidatos como Luis Arce del MAS o Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, que son de Occidente, son ¿no? De La Paz. Quiero comentarles que mientras, y mil disculpas por haber puesto ese tablero negro en las pantallas, algo que no me gusta a mí, era porque estaba siguiendo noticias, recibiendo noticias de lo que está pasando en Bolivia. Estoy esperando el resultado de la negociación entre la Central Obrera Boliviana y el Tribunal Supremo Electoral. Pero hubo una gran sorpresa que uno diría que le cae muy bien a la exposición que estoy haciendo, porque acaban de posesionar como ministro de Planificación en Bolivia a Branko Marinkovic. Branko Marinkovic es un aliado, es algo así como el padrino de Luis Fernando Camacho, un poderoso empresario de Santa Cruz. También fue dirigente del comité cívico, mucho más radical, es de origen croata, y que en algún momento él fue el principal rival de Evo Morales en las calles en 2009, en pleno proceso constituyente, y va a plantear este proyecto de autonomía de Santa Cruz, una lógica incluso hasta separatista radical. Bueno, acaba de ser nombrado ministro de Planificación en Bolivia y es parte de este grupo empresarial que tiene esta fuerza en Santa Cruz. Ese es el punto, la pregunta clave que uno va a tener que responder después de elecciones, de acuerdo a los resultados, porque había una pregunta que decía si es que iba a haber aceptación de los resultados, si es que el MAS gana en las elecciones generales de Bolivia. Pues es difícil saber la reacción que van a tener sus adversarios, ¿no? Hay actores importantes, más institucionalistas, como el caso de Carlos Mesa, pero está en estos grupos minoritarios nacionalmente, pero fuertes regionalmente, poderosos económicamente, y es una incógnita al respecto. Estos actores no son precisamente portadores de valores democráticos, ni mucho menos.
Pero también la duda es, también se puede plantear la duda en el sentido inverso. ¿El MAS respetará los resultados de la elección? Vamos a pensar un hipotético caso de segunda vuelta donde pierde el MAS. Hay sectores que apoyan al movimiento al socialismo que también tienen posiciones radicales, ¿no? Que pueden debilitar esta faceta democrática del MAS. Hago un paréntesis en este momento necesario para dar una idea personal acerca de andar del movimiento al socialismo, el accionar en estos meses. Tuvo desde el 30 de abril hasta hace 2 semanas una acción moderada, institucionalista, que le dio mucho rédito, recuperó iniciativa política, ¿no? Pero a raíz de la última postergación de las elecciones hay como una suerte de desconcierto y no hay una postura unitaria, clara, nítida, ¿no? Que a veces sale a relucir, ¿no? Da muestra de la ausencia de autocrítica en el MAS, que hasta ahora, y es explicable porque seguramente no hay ni tiempo para hacerlo, hasta ahora no ha hecho un balance adecuado del porqué de su derrota política en octubre, noviembre del año pasado. Termino, va a disculpar que me alargue, pero no se podría utilizar metáforas, pero con eso no entendería nadie nada, y tengo que tener respeto por los que han tenido la gentileza de escucharnos para que por lo menos algunas ideas queden claras. Y termino precisamente respondiendo en torno al tema de las declaraciones del hombre de Tesla y el golpe de Estado donde quieren que dan, y el tema del litio, que me parece fundamental por 2 asuntos. Pero antes, un brevísimo, había una pregunta acerca de que se ha decretado estado de calamidad pública en Bolivia. ¿Sí es ya vamos redondeando, Fernando, por cualquier cosa te aviso nada más. Ya, entonces me olvidó, lo siento por quien preguntó por el estado de calamidad. Yo no soy partícipe de la teoría de la conspiración, ¿no? O sea, apareció una prueba, había la sospecha obvia de que había intereses transnacionales con temas de litio de hablar, la mayor reserva mundial de litio, un proyecto estatal al principio, en el último año un acuerdo con empresa alemana, después de un convenio grande con el gobierno de Merkel, y con una geopolítica desarrollada por Evo Morales, anti-norteamericana, ajena a la influencia norteamericana, ligada a Alemania, a China, a Irán en su momento, a Rusia, a Cuba obviamente, basada en la nacionalización de los hidrocarburos, un enorme grado de autonomía relativa del Estado boliviano respecto a las transnacionales, ¿no? Y esto obviamente implicaba que era un estorbo la presencia del movimiento al socialismo de Evo Morales con esa geopolítica, ¿no? Si es que había intereses en el litio boliviano, que es parte de todo este proceso de modernización capitalista. Entonces había el interés obvio, y había esta confesión de Marx, esperemos que aparezcan pruebas. Eso no explica sin duda el golpe, pero sí da elementos para afirmar de que sí hubo una conspiración a muchos niveles, de diversas maneras, y habrá que esperar mayor información para tener certeza al respecto. Gracias, Ana, y mis disculpas por el alargue. Perfecto, bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, lamentablemente nos hemos quedado un poco cortos y cortas con el tiempo, pero no quería dejar de mencionar que nos han llegado saludos y felicitaciones por la actividad desde Argentina, Uruguay, México, Colombia, además de Ecuador y Bolivia, lógicamente. Así que bueno, quedaron algunas preguntas en el tintero, lamentablemente, pero bueno, no llegamos con los tiempos, así que les agradecemos también a los panelistas y al equipo de Claxo que hacen posible la conexión y demás cuestiones técnicas. Diana, no sé si querés agregar algo, ya nos estaríamos despidiendo y le pasamos la palabra a Ezequiel, si les parece. Sí, yo creo que ya lo dijiste, Anita, o sea, agradecerles a cada uno de los panelistas, muy interesantes sus reflexiones, así hemos visto algunos comentarios,
que están muy gustosos un poco de los panoramas que han hablado de ambos países, que ha sido una reflexión en clave comparada y que nos deja incluso para seguir haciendo otro tipo de análisis y reflexiones en esta misma línea. Así que le doy el paso a Lorena y muchas gracias también al grupo de Claxo. Bueno, yo simplemente, porque ya estamos cerrando, agradecerle muchísimo a los panelistas el tiempo, la dedicación, la voluntad por reflexionar sobre América Latina, la vocación. Eso para nosotros es siempre algo a lo cual estamos especialmente agradecidos porque nos formamos a partir de las miradas y la intervención de intelectuales de diferentes partes de la región, nuestra querida región que queremos tanto y que pasa por un momento de tanta convulsión y de tanto dolor, especialmente en Bolivia y Ecuador. Así que, bueno, agradecerle simplemente y quedaremos con el teléfono abierto, como se decía antes, ahora se debe decir con no sé qué, con el WhatsApp, con el YouTube abierto, no sé con qué abierto, para otras actividades y otras reflexiones que brevemente nos convocarán. Gracias. Bueno, también quería agradecerles a todos ustedes por las exposiciones, a Ana y a Diana también por la moderación y coordinación, que estuvo buenísimo. Bueno, y el ciclo sigue, nos seguimos encontrando. Les paso el dato del próximo evento, es el 19 de agosto. Vamos a empezar una nueva serie de eventos con el título general de la producción y difusión de las ideas en tiempos de pandemia. Vamos a trabajar sobre los medios de comunicación, sobre el campo intelectual, sobre las redes sociales y sobre los think tanks en diferentes encuentros. El primero es el 19 de agosto y vamos a abordar y a dialogar sobre el rol de los medios de comunicación en esos tiempos. Y van a exponer Juliana Gagliardi de Brasil, Francisco Aceves de México y José Casco, aquí presente, de Argentina. Así que los esperamos el 19 a las 5 de la tarde, hora Buenos Aires. Ya les llegará el link con más información. Así que bueno, les agradecemos mucho nuevamente, David, Cristian, Fernando, gracias por estar y nos vemos la próxima. Y gracias a todos los asistentes por las diferentes plataformas que estuvimos transmitiendo y gracias a Claxo también. Así que bueno, un saludo. Adiós. Cuídense, un abrazo a todos y todas. Chao. Hasta luego. Gracias de nuevo, que estén muy bien. Un abrazo a todos. Gracias, Saludos. David. Gracias, Cristian.